El título de nuestro mensaje esta noche es Dios gobierna. Pero ¿qué gobierna Dios? ¿En dónde gobierna Dios? ¿En las iglesias únicamente? ¿En los lugares en donde se habla de Él? ¿En los lugares donde se lee la Biblia? Pues la verdad, Dios gobierna en todos los lugares. Así que nuestro mensaje continúa siendo en el tema elegido. Hoy hablaremos de Jacob, del pueblo de Israel. Pero veremos cómo el significado de Dios en medio de este pueblo tiene sentido como debería tener sentido para nosotros. Vamos a leer esta escritura, pero antes acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por gobernar nuestras vidas. Gracias por darnos identidad, gracias por elegirnos, gracias porque nuestras vidas y nuestros corazones significan muchísimo para ti, aún más de lo que nosotros imaginamos. Permítenos tener una identidad plena delante de tu presencia. Permítenos rendirnos ante ti, porque de esa manera es como ganamos delante de tu presencia. Muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos las necesidades de tu pueblo, las necesidades de cada persona que se conecta a esta transmisión, pidiéndote, Señor, que tomes control de esas necesidades, que suplas de lo necesario y que bendigas a quienes decidimos, Señor, rendirnos ante tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Leeremos esta escritura en el Salmo 103, versículo 19. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Entonces nos damos cuenta aquí que Dios dice que domina sobre todos. A veces las personas no lo aceptan, pero esta es una verdad bíblica que nos dice el Salmo 103, versículo 19, hablando del gobierno de Dios en cada una de las vidas de las personas que existimos. En Isaías 66, versículo 1 y 2, también se refiere a lo mismo. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios nos dice a través de Isaías que Él es tan inmenso que el cielo es su trono. Es tan gigantesco que la tierra y el cielo son el estrado de sus pies. También Él dice que Él hizo todo, con su mano hizo todo. Todo llegó a existir, por lo tanto Dios gobierna en todo. Pero hablemos acerca de ti y de mí. Algunas veces cuando converso con personas, les pregunto si saben el significado de su nombre. La mayoría de personas no lo saben. La mayoría de personas no entiende qué significa su nombre. Y el nombre en algún momento llegó a existir, y quienes decidieron, nuestros padres, familiares, ponernos un nombre, tenían una idea de lo que querían a través de ese nombre. Pero imagínate, nosotros llegamos a existir porque Dios nos creó. Nuestro nombre, alguien decidió que lo íbamos a llevar nosotros. Y tenemos una identidad a través de esto. Las naciones, Dios formó a todas las naciones. En algún momento todas las naciones comenzaron. Pero hay naciones que no saben ni cómo comenzaron. No saben quiénes fueron sus primeros habitantes, ni cómo iniciaron. Y esto es algo maravilloso en el pueblo de Israel. Porque ellos sí saben en dónde comenzó su nación, cómo comenzó su nación y con quién comenzó su nación. Y de eso vamos a hablar en este mensaje a través de Jacob y a través de Israel. Por eso mismo es tan valioso entender que Dios gobierna, y particularmente en el pueblo de Israel. Estaremos enfocados en Jacob después de que salió de la casa del padre de sus esposas rumbo a la tierra que Dios le había dicho. Iba con su familia, iba sus hijos, llevando todas sus posesiones, y tenía el temor de encontrarse con Esaú. Tanto así que en el capítulo 32 de Génesis, Jacob le pide a Dios que lo ayude porque tenía temor de encontrarse con Esaú. Eso es algo que él le pedía que le ayudara. Pero vamos a la escritura, a Génesis 32, versículo 22 al 24. Aquella misma noche
Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Aquí en esta escritura nos habla de la fe que tenía Jacob, la fe para pasar con todas sus posesiones, con su familia. Y esta fue la noche última que él estuvo en esa parte oriental del río Jordán también. Y probablemente él estuvo esa noche en oración. Dios tenía una relación con Jacob, pero tenía que tratar algo con él. Entonces, había tantas personas alrededor de Jacob. Eso normalmente nos pasa a nosotros. Por eso, en ocasiones, el pueblo cristiano tomamos retiros. Hay retiros para hermanos solteros, para todos los ministerios, hay para matrimonios. Los matrimonios estamos rodeados de personas en el trabajo, en el barrio, en nuestra familia, los hijos, que a veces necesitamos un tiempo de estar a solas. Y eso es lo que ocurrió. Dice en el versículo 24 que Jacob se quedó solo. Entonces, él estaba tan ocupado en esa transición, ¿verdad?, que realmente necesitaba un tiempo para poder estar en esa cercanía con Dios. Dice que aquí él luchó contra un hombre hasta el amanecer. Entonces, pero ¿por qué era tan necesario que él estuviera solo? Bueno, en primer lugar, él tenía muchas razones para agradecer a Dios. Iba a agradecerle a Dios que él se recordaba de las promesas que le había hecho, de tantas cosas que Dios lo había bendecido, de cómo él había salido sin nada y ahora regresaba con una enorme familia. También poder reconocer que Dios lo había ayudado hasta ese momento. Si tan solo oráramos agradeciéndole a Dios por cada detalle que Él hace en nuestras vidas, y si fuéramos meticulosos, dedicados, hasta dónde Dios nos ha llevado, habrían tantas razones para poder orar. Solo te voy a poner un ejemplo. Si pudieras recordar todos los lugares a donde te has movilizado y has conocido, y si pudieras darle gracias a Dios por todos esos lugares, ¿cuánto tiempo te llevarías? Creo que algunos deberíamos de invertir mucho tiempo agradeciéndole a Dios. Entonces aquí Dios iba a aparecer a Jacob en la imagen de un hombre que iba a luchar con él hasta el amanecer. Dios tenía que tratar con Jacob así como tiene que tratar con nosotros en muchas ocasiones. Tenía que tratar la autosuficiencia orgullosa de Jacob, que es parte también de lo que nosotros necesitamos doblegar delante de Dios. También como él pensaba que con sus fuerzas lograba las cosas. Y aquí es donde vemos en esta escritura también, según los comentaristas, que esta figura de este hombre era la figura de un hombre encarnado. Algunos piensan que aquí está la aparición de nuestro Señor Jesucristo en este versículo 24. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Jacob tomando un tiempo a solas con Dios. Dios llega para tratar con él algunos asuntos importantes que todavía necesitaba seguir transformando en Jacob, y eso es lo que acontece aquí en el final del capítulo 32. En el versículo 25 al 26, cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Entonces, imagínate esa escena, todo ese tiempo luchando hasta el amanecer. ¿Cómo se podían ver esas figuras de lucha? No nos olvidemos que Jacob era alguien que desde que iba a nacer salió agarrado del talón de Esaú, y ahora nuevamente estaba aquí sosteniendo con una especie de llave a este hombre con el que estaba luchando, y este hombre le dice: suéltame, que está por amanecer, y él decía: no te soltaré hasta que me bendigas. O sea, era como aferrarse más fuerte, y en apariencia aquí Jacob estaba ganando.
Entonces nos damos cuenta que estaba luchando, que estaba ganando, y en algún momento nos damos cuenta nosotros que así es la naturaleza humana. La naturaleza humana piensa que le está ganando a Dios normalmente, que podemos pelear, contender, luchar contra Dios. A veces así parece, ¿verdad? Y ¿cuál es la imagen de esto? Cuando al hombre o a la mujer le va bien, piensa que está logrando todo, piensa estoy ganándole a Dios, pero esto es solo algo en apariencia. Porque aquí nos damos cuenta que estaba la lucha y parecía que él iba a ganar la batalla en el caso de Jacob. Y algo que nos demuestra esta escritura es que en cualquier momento Dios puede cambiar las cosas y que en un solo momento Dios puede ganar la batalla. Aquí parecía que había un empate entre Jacob y este hombre en esa lucha, y Jacob estaba diciendo lo típico, ¿sabes qué? No te suelto hasta que me bendigas. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en el versículo 27 y 28? Dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira, aquí Jacob le pregunta, este hombre le pregunta a Jacob cómo se llamaba, y Jacob le respondió su nombre. En un momento quizás el decir su nombre da un poco de vergüenza, porque no nos olvidemos que Jacob significaba engañador, suplantador, timador, tramposo, astuto. Sin embargo, él admitió su nombre y se lo dijo. Sabes, todos queremos que nuestro nombre tenga un significado favorable. Qué tristeza cuando no es así, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nuestro nombre dijera que soy firme, soy fuerte, soy luchador, victorioso? Qué increíble poder sentir eso. Pero aquí estamos viendo el nombre de Jacob, y Dios no iba a dejar que Jacob continuara con ese nombre, porque en cierto sentido el nombre de Jacob reflejaba su naturaleza. Posiblemente nuestro nombre muchas veces refleje nuestra naturaleza. Y él le dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob venció aquí en el sentido de que aguantó hasta el amanecer en esta batalla. Te puedes imaginar, en esta contienda él estaba resistiendo hasta el amanecer. Pero en realidad quien estaba conquistando era Dios. Porque cuando nosotros luchamos contra Dios en nuestra rebeldía, en nuestra necesidad, obstinación, en no obedecer la palabra de Dios, nosotros solamente ganamos si perdemos, si nos damos por vencidos, si reconocemos que hemos perdido. Aquí estaba Jacob luchando, y en realidad era un empate, pero en realidad aquí Jacob estaba por vencer a través de la siguiente explicación. Pero antes de pasar a esa explicación, veamos algo que ocurre aquí con el nombre de Israel. Dice que le cambió el nombre de Jacob por Israel, y tenía un significado: luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mira, aquí hay una explicación bastante increíble que a mí me gustó, y por eso quise ponerla aquí en este momento. Israel viene de dos, se compone de dos, en la etimología hebrea, de dos palabras. Sará, que significa pelear, batallar o gobernar. Y él, acuérdate que es Israel. Él significa Dios. Israel, el que batalla con Dios o el que gobierna con Dios. En hebreo, Dios no es el complemento, sino el sujeto. Así que a través de este principio y de esta explicación se nos enseña que Israel probablemente significa Dios gobierna. Eso significa en hebreo, Él significa Dios. Hay nombres que terminan en Él, ¿verdad? Aquí Israel termina en Él. Entonces el significado de Sara significa gobernar, Sará significa gobernar,
y él significa Dios. Entonces en este momento se cambia a Dios como el sujeto y el complemento gobernar. Por lo tanto, el significado de Israel se convierte Dios gobierna, o Dios batalla, o Dios lucha. Entonces esto significa el pueblo de Israel. Dios gobierna. Me encanta esto porque ya no era el engañador, el suplantador. Aquí estaba naciendo una nación. Aquí estaba el momento específico donde nació la nación de Israel. Muchas naciones existen y posiblemente muchas saben de dónde vienen, pero Israel nace en este momento. Muere el viejo hombre Jacob y nace Israel. El significado: Dios gobierna. Jacob fue elegido por Dios para fundar la nación que lleva su nombre. Dios gobierna. Lo mismo pasa con nosotros. ¿En qué momento nosotros vencimos? Cuando perdimos delante de Dios. El ser humano constantemente está luchando contra Dios, constantemente en su rebeldía, en su necedad, en su pecado, está luchando con Dios. ¿Y en qué momento es cuando ese hombre, nosotros ganamos y levantamos las manos victoriosas? Cuando hemos sido bautizados nos alegramos, levantamos las manos porque nosotros ganamos en la batalla, pero fue porque nos rendimos ante Dios. Dios es más grande y Dios iba a vencer a Jacob, pero aquí vemos, fue elegido, fue el inicio de una nación. Murió el viejo hombre, nació el nuevo hombre, nació el pueblo de Israel a través de Jacob. Ese es el inicio, y los hijos de Jacob o los hijos de Israel se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Tú y yo hemos sido elegidos para cosas grandes. Primero teníamos que rendirnos ante Dios para vencer. Necesitamos continuar rindiéndonos ante Dios para continuar venciendo, ser personas victoriosas en Dios. Hemos sido elegidos para grandes cosas. Muchas veces no lo tenemos tan claro, pero mira aquí, Israel le cambiaron el nombre y posiblemente él no estaba pensando, bueno, así se va a llamar esta nación, va a tener tantos habitantes, va a existir. No, quizás no lo tenía presente. Así que si de algo vas a llenarte de esperanza en este mensaje, es que Dios tiene un plan para ti. Dios te escogió para algo, pero siempre necesitamos estarnos rindiendo ante Dios. En el final de este pasaje que vamos a estar tratando en este mensaje, dice en el versículo 29, aquí Jacob está hablando. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Entonces aquí vemos nuevamente el significado de lo que está ocurriendo. Aquí vemos a Jacob preguntándole el nombre y él no le respondió. Una de las cosas que se interpretan en esta escritura es que ¿por qué Jacob estaba preguntando el nombre si él ya sabía quién era? Si él sabía que era nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios todopoderoso. Por eso le dijo, ¿por qué me preguntas? A esa altura él ya debería de saberlo. Igualmente nosotros a veces estamos preguntando a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás? Llenos de dudas. Y se nos olvida las promesas de Dios, que Él siempre va a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Dice que en ese mismo lugar, allí Él lo bendijo. Esas bendiciones, posiblemente esa bendición que venía desde Abraham, esa bendición que Jacob había recibido en varias oportunidades, y esa era la bendición de haber derrotado a Dios, según lo que aquí se está viendo, ¿verdad? De haber dicho, Jacob venció. En realidad, Jacob venció hasta que fue derrotado por Dios. Dice que esta es la parte, también dice que fue golpeado en la coyuntura de la cadera. Jacob salió cojeando, que los israelitas no comen esa parte de la cadera, porque básicamente tiene un significado para ellos. Es el instante en donde Dios cambia las cosas. Jacob estaba luchando, había un empate, estaba luchando y venciendo, pero el momento donde Dios decide, llegó el momento,
Y eso es lo que pasa, muchas personas en esa fuerza, me va bien en la vida, tengo todo lo que quiero, y llega un momento donde Dios puede cambiar las cosas. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si al final nos perdemos en este mundo lleno de tantas cosas que son superfluas? Entonces aquí Dios cambió las cosas automáticamente. Derrotó a Jacob, pero Jacob estaba reconociendo, estaba pidiendo la bendición de Dios, esa bendición de dejar esa vieja vida y tener esa nueva vida. La idea era que Dios estaba satisfaciendo todas sus necesidades, dándole seguridad en medio de todo el temor que él había tenido. Jacob había estado teniendo un temor de su hermano Esaú. Tenía miedo de su hermano Esaú y estaba pensando, mi hermano me va a matar. Pero en lo que Jacob no se había enfocado era en sí mismo. De que el temor que él debía tener es por sí mismo, por su naturaleza que necesitaba ser transformada. Ahora él estaba recibiendo esa bendición de Dios, y él estaba reconociendo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. En otras palabras, él está viendo la enorme gracia de Dios para su vida. Nosotros gozamos de esa enorme gracia de Dios. Muchas veces no recibimos el pago justo de nuestros actos. No recibimos la correcta recompensa de nuestras acciones, sino constantemente Dios está actuando con una enorme gracia por cada uno de nosotros. Así como eligió a Jacob, también Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Es un secreto tan inmenso, tan maravilloso, que posiblemente algunos lo pueden ver en vida, pero otros ni siquiera lo van a ver, pero Dios está formando. Aquí, esa bendición dice que Él lo bendijo, este fue el lugar de la bendición de Dios para Jacob, un lugar donde Dios lo bendijo en medio de tantas pruebas, un lugar en donde Jacob suplicaba a Dios y Dios le respondía, ese lugar donde se podía ver el rostro de Dios y salir con vida, ese lugar de la debilidad consciente. Eso es lo que debemos de entender nosotros, que Dios está a nuestro lado a pesar de las cosas que todavía necesitan seguir siendo transformadas. Aquí Jacob le puso el nombre a este lugar Peniel, en otro sentido el rostro de Dios, porque sabía que había peleado contra él y que lo había visto y que no había muerto, que estaba vivo por la gracia, la misericordia de Dios, sobrevivió. Y debemos entender también nosotros que muchas veces sobrevivimos por la gracia de Dios, pero también reconocer quien gobierna nuestras vidas es Dios, quien debe gobernar nuestras vidas es Dios. Dios gobierna la vida de todo lo que existe, aunque muchas veces el ser humano piensa que está luchando contra Dios, que está empatado y que a veces está hasta ganando. La verdadera manera de ganar es cuando nos rendimos, nos doblegamos delante de la presencia de Dios, porque finalmente Dios va a ganar. Así que ojalá que en este mensaje logres comprender que la manera de ganar es rindiéndonos, es doblegándonos, es entregando el corazón a Dios, y también poder entender que estamos delante de la presencia de Dios por su gracia, su compasión y su misericordia. Concluimos con las siguientes cosas. Jacob era un hombre de fe, un hombre que luchaba muchas veces con sus fuerzas, pero que finalmente se rindió ante Dios. Luchó con Dios y venció al ser derrotado, porque eso es lo que hace Dios. Cuando somos derrotados y nos rendimos, salimos victoriosos. Jacob significa engañador, tramposo, pero Israel significa Dios gobierna. Dios le cambió el nombre a Jacob por el nombre de Israel, que significa Dios gobierna. Dios te ha cambiado la vida y me ha cambiado la vida a mí. ¿Para qué? Para dar honor y gloria a su nombre. Qué maravilloso que Dios es quien gobierna en su pueblo, quien gobierna en nuestras vidas, quien gobierna en todo el mundo, y qué felices debemos sentirnos que somos vencedores cuando nos rendimos ante Dios. Un fuerte abrazo.